Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Bautista Collado, estudiante de la Universidad Tecnológica de Tabasco en la División de Química, área Tecnología Ambiental. Y con ustedes voy a presentar el tema la taxonomía de los suelos, de la materia contaminación de suelos. Muy bien, iniciemos. Introducción. Los suelos se clasifican según diferentes criterios, como su evolución, composición, capacidad de uso en agricultura y textura, entre otros. También de los animales, las plantas y los microorganismos que habitan en los ecosistemas terrestres que se relacionan directamente con el suelo y dependen de él en gran medida, al igual que las propiedades químicas y físicas que presentan. Muy bien. De este lado derecho tenemos un diagrama circular, el cual representa la composición promedio del suelo, el cual está compuesto de componentes inorgánicos en un 45%, componentes orgánicos en un 5%, aire en un 25% y agua en un 25%, dando un total de 100%. Taxonomía de los suelos. La taxonomía de los suelos de Estados Unidos fue iniciada en 1951 y coordinada internacionalmente por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Pero, ¿qué es? Bueno, pues es una clasificación de suelos en función de varios parámetros y propiedades que se desarrollan en niveles, los cuales son orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Y aquí tenemos un ejemplo de una pirámide, la cual forma la taxonomía, yendo desde lo general hasta lo específico. En la punta tenemos el orden, el suborden, el gran grupo, subgrupo, familia y finalmente serie. Muy bien, continuemos. Los suelos y sus principales características de esta clasificación. Muy bien, iniciamos con el listosol. ¿Qué es? Bueno, son suelos constituidos por material orgánico procedentes de una acumulación superficial del mismo, a causa de un proceso de humificación impedido. No se considera en este caso la acumulación provocada por la formación de complejo organometálico, insolubles e inmóviles. Incluyen los suelos turbosos y pantanosos. El impedimento de la humificación suele estar provocado por una anaerobiosis condicionada por una prolongada saturación del suelo con agua o por un régimen térmico excesivamente frío. Hay un crecimiento del suelo por el aporte orgánico, si bien se produce un equilibrio en el mismo debido a las mejores condiciones de aireación de la superficie del suelo, lo que permite una mineralización del material aportado cuando el suelo alcanza un determinado nivel evolutivo. Muy bien, continuemos con el siguiente suelo, que es los oxisoles. Los oxisoles son un orden en la taxonomía de los suelos, bien conocidos por su presencia en las selvas tropicales húmedas, las cuales tienen una temperatura entre 15 a 25 grados, que se ubican primordialmente en el norte y sur del ecuador terrestres. Algunos oxisoles habían sido previamente clasificados como suelos latéricos. Los principales procesos de formación de suelos de los oxisoles son la meteorización, humificación y edafoperturbación debido a animales. Estos procesos producen el característico perfil del suelo. Se definen como suelos conteniendo a todas las profundidades no más del 10% de minerales meteorizables y menos del 10% de saturación de bases. Los oxisoles siempre tienen color rojo o amarillo debido a la alta concentración de hierro y óxidos e hidróxidos de aluminio. Además contienen cuarzo y arcilla caolinítica, más pequeñas cantidades de otros minerales de arcilla y de materia orgánica. Muy bien, continuamos con el siguiente suelo que es los andisoles. Los andisoles son un grupo de suelos de referencia del sistema de clasificación World Reference Base for Soil Research, por sus siglas en inglés, que agrupa suelos de origen volcánico de color oscuro y muy porosos.
El término andosol es una palabra compuesta de los vocabularios japoneses an-du, que significa suelo oscuro, y de la raíz latina que significa suelo. Los andosoles son equivalentes a la orden de los andisoles que se emplea en la taxonomía de los suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se desarrollan a partir de cenizas y otros materiales volcánicos, ricos en elementos vítreos. Tienen altos valores en contenido de materia orgánica, que pueden ser alrededor de un 20%. Además, tienen una gran capacidad de retención de agua y, si el pH es alto, mucha capacidad de intercambio catiónico. Se encuentran en regiones húmedas desde las regiones circumpolares hasta las tropicales y pueden encontrarse junto a una gran variedad de vegetales. Se forman alófanas e imobolitas o complejos humus-aluminio. Muy bien, continuamos con el siguiente tipo de suelo. Ultisoles. Los ultisoles, comúnmente conocidos como suelos de arcilla roja, son uno de los 12 pedidos de suelos en la taxonomía del suelo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La palabra ultisol se deriva del ultimate, porque los ultisols fueron vistos como el producto final de la meteorización continua de minerales en un clima húmedo y templado, sin nueva formación de suelo por glaciación. Se define como suelos mineralmente que no contienen material calcáreo que contenga carbonato de calcio. En ninguna parte del suelo tienen menos del 10% de minerales resistentes a la intemperie en la capa superior extrema del suelo y tienen menos del 35% de baseturización en todo el suelo. Los ultisoles se producen en regiones húmedas, templadas o tropicales. Si bien el término generalmente se aplica a los suelos de arcilla roja del sur de los Estados Unidos, los ultisoles también se encuentran en regiones de África, Asia y América del Sur. Ok, continuamos con el siguiente. Inceptisoles. Los septisoles son un orden de suelo en la taxonomía del suelo que se forman rápidamente a través de la alteración de materia original. Están más desarrollados que los entisoles. No tienen acumulación de arcillas, óxido de hierro, óxido de aluminio o materia orgánica. Tienen un horizonte ocrícola o úmbrico y horizonte subsuperficial cámbico. En la base de referencia mundial para los recursos del suelo, la mayoría de los septisoles son cambisoles o umbrisoles. Algunos pueden ser nitisols. Muchos aqueous pertenecen a geysols o stagnosols. Ok, continuamos con el siguiente suelo. Los vertisoles. Ok, los vertisoles son un grupo de suelos de referencia de la clasificación del suelo World Reference Base for Soil Research y en orden de la Soil Taxonomy. Un vertisol es aquel suelo generalmente negro, en donde hay un alto contenido de minerales de arcilla expansiva, entre ellos muchas morillonitas, que forman profundas grietas en las estaciones secas o en años secos. Las expansiones y contracciones alternativas causan autolabrasa, donde el material del suelo se mezcla consistentemente entre sí, causando muchos vertisoles con un horizonte A extremadamente profundo y sin horizonte B. Los mollisoles. Los mollisoles son típicamente suelos de los ecosistemas de pastizales, que se caracterizan por un horizonte superficial oscuro y de considerable espesor. Este horizonte superficial fértil es conocido como epipedón mólico, cuyas características son el resultado de la adición de materiales orgánicos derivados de raíces y biomasas de origen vegetal a través del tiempo. Los mollisoles son suelos agrícolas más importantes y productivos del mundo y se utilizan para este propósito. Se han desarrollado principalmente en las altitudes medias y con mayor presencia en las regiones con praderas como las grandes llanuras de los Estados Unidos o las pampas en Argentina a nivel mundial. Ocupan un 7,0% de la superficie terrestre libre de hielo en los Estados Unidos. Ocupan el área del suelo más ampliamente presente en un 21
un 21,5% de la superficie terrestre. Los aridisoles. Los aridisoles o suelos desérticos son un orden de suelo en la taxonomía de suelos de la taxonomía de suelos. Los aridisoles, de latín aridus, que significa seco, se forman en un clima árido o semiárido. Los aridisoles dominan los desiertos y arbustos xerófilos, que ocupan aproximadamente un tercio de la superficie terrestre de la Tierra. Los aridisoles contienen una concentración muy baja de materia orgánica, lo que refleja la escasez de producción vegetativa en los suelos secos. La deficiencia de agua es la principal característica definitoria de los aridisoles. También se requiere edad suficiente para exhibir el subsuelo meteorización y desarrollo. La lixiviación limitada en los aridisoles a menudo da como resultado uno o más horizontes del suelo subsuperficial en los que se han depositado minerales suspendidos o disueltos, como arcillas de silicato, solio, carbono de calcio, yeso o sales solubles. Bueno, hemos llegado al fin y como conclusión tenemos que The Soil Taxonomy es un sistema de suma importancia para la clasificación de suelos coordinada de manera global por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, basados en propiedades del suelo. Y como les expliqué, estos son algunos de los suelos que entran en esta clasificación, coordinada por la por el Ministerio de la Agricultura de los Estados Unidos, que fue instituido desde 1951 y es una de las principales guías en Sudamérica, Latinoamérica y Estados Unidos. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Mi nombre es Jonathan Bautista y hasta la próxima.